Muy buenas tardes, son las 6:30 en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en el Diplomado Gerencia en Planeación Estratégica, la sesión de hoy, Conceptos Básicos. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar nuestra primera sesión del diplomado. Les recuerdo que para poder obtener el certificado deben haber participado en el 80% de las clases. Pueden hacerlo en formato grabado o en vivo como estamos en este momento. En cualquiera de los dos casos se valida la asistencia, que es el único criterio para otorgar la certificación. Segunda recomendación. En este y en todas nuestras capacitaciones utilizaremos los hashtags numeral de la mano de Unipymes para compartir información y numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que realizamos una vez finalizada la clase. Los invitamos a unirse a la conversación en redes sociales. Hoy nos acompaña Juan Pablo Cepeda, ingeniero industrial, especialista en desarrollo organizacional y gestión del talento humano, con maestría en dirección, asesor de entidades del gobierno y empresas privadas en planeación estratégica, docente y conferencista. Les recuerdo también que este es un diplomado que se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, ETB, Cámara de Comercio de Ipiales, Cámara de Comercio de Buga y Colmas. De esta manera y sin mayores preámbulos le damos la bienvenida a Juan Pablo, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Juan Pablo, bienvenido, muy buenas tardes. Envío la invitación para compartir pantalla. Listo, buenas tardes, sí, gracias. Listo. ¿Allá aparece la pantalla? Sí, señor, confirmo, Juan Pablo, bienvenido. Adelante, por favor. Listo, gracias. Buenas noches para todos. Bienvenidos al Diplomado de Gerencia de Planeación Estratégica. Lo que voy a intentar es que hagamos un recorrido por todas las etapas para hacer una formulación de la planeación estratégica eficaz. Para eso tenemos que tener en primera instancia pues una caja de herramientas que son los conceptos básicos. Entonces les voy a comentar cuál es la temática para la sesión del día de hoy y cuáles van a ser las temáticas para el resto de las sesiones. Entonces, para esta temática, primero van a estar los conceptos básicos, cuáles son las tendencias de la planeación estratégica, la planeación de sí mismo, que es fundamental, y vamos a terminar con un taller práctico. En las siguientes sesiones vamos a hablar de temas como la plataforma estratégica, la misión, la visión, los objetivos institucionales, el rol del negocio, que lo tenemos que diferenciar con respecto a la misión porque algunas empresas lo confunden. Posteriormente, en el día 4 vamos a hablar de la estrategia, estrategias genéricas del mercado, barrera para aplicar la estrategia, alineación con el presupuesto, que también es fundamental. Vamos a hablar de los grupos de interés y vamos a desarrollar un taller práctico ahí. Posteriormente vamos a hablar de las fuerzas del mercado de Michael Porter, otra vez un taller práctico. En el día 7 vamos a hablar de la influencia de las redes sociales en la planeación, que es la planeación táctica, planeación operativa, un taller práctico. ¿A qué se refiere la planeación a corto, mediano y largo plazo? Posteriormente vamos a hablar de grandes apuestas, cuáles son los productos estratégicos y cuál es la diferencia de un producto estratégico con un producto operativo, formulación de metas, cómo se formulan las metas, participación activa de las personas en el proceso de planeación, porque es importante una campaña de comunicación en todas las etapas de este proceso de formulación y ejecución de la planeación, equipos de trabajo, formulación de actividades, alineación de los productos versus los proyectos, para ver un taller práctico, y por último vamos a hablar sobre informes de gestión, balance scorecard, cadena de valor, indicadores de gestión, retroalimentación para la toma de decisiones en tiempo real. Muy bien. Entonces, en la sesión de hoy vamos a hablar de los conceptos básicos, tendencias de la planeación estratégica, planeación de sí mismo y taller práctico. Lo que se pretende es hacer un recorrido. ¿Pablo? Señor. Perdón la interrupción, Juan Pablo, ¿podemos poner la presentación en pantalla completa? Listo, ¿ahí aparece? Listo, mil gracias. Qué pena nuevamente, podemos continuar. Listo, muy bien. Entonces, lo que se pretende es que vamos a partir de una línea base, vamos a definir una realidad de la empresa. Para definir esa realidad de la empresa, más adelante nos vamos a dar cuenta que tenemos que hacer un diagnóstico para determinar cuál va a ser nuestro puerto, de dónde vamos a salir. ¿Con qué fin? Con el fin de definir estrategias que sean aceptadas
y que apunten a lo que efectivamente es la realidad de la organización. Lo tenemos que movilizar a través de ¿qué? A través de la planeación estratégica, a través de la formulación de planes tácticos, a través de la formulación de indicadores, de metas, de objetivos, para llegar a un punto B. En ese punto B, lo que pretendemos es que la organización, cuando esté formulando su planeación estratégica, tenga como referencia los grupos de interés para ser más competitiva, para ser perdurable en el tiempo, para ser sostenible, y cuando me refiero a sostenible, es un equilibrio entre el tema económico, social, ambiental. Hay otros autores que dicen que ese tema de la sostenibilidad es utilizar los recursos naturales de una forma racional con el fin de que las generaciones venideras puedan disfrutarlo en la misma cantidad y la misma calidad. Igualmente, cuando estamos formulando nuestra planeación estratégica en el radar de la alta gerencia y todas las personas que intervienen en este proceso, se tiene que tener en cuenta el tema de responsabilidad social, porque simplemente las decisiones que estemos tomando ahí no nos afectan solo a nosotros como organización o como empresa, sino afectan a todos los grupos de interés, afectan a nuestros clientes. Muy bien. Un minuto, por favor. Que acá tengo un problema con la... Juan Pablo, volvamos a la pantalla normal y, sí, y la porque volvemos. Exacto. Sí, la volvemos a agrandar a ver si ya pueden pasar las diapositivas. No pasaban. Listo, ahora sí. Entonces, en este proceso vamos a tener unos conceptos básicos, como es la cadena de valor, el producto estratégico, producto operativo, que es la planeación, cómo definimos una estrategia, cuáles son las grandes apuestas que debe formular la organización, los grupos de interés que tenemos que tener como referencia para formular nuestra planeación, la estrategia, las metas y los objetivos. Entonces hablemos en primera instancia de qué es la planeación. Entonces, la planeación estratégica se refiere no simplemente a un mecanismo de formulación de planes, porque ese es uno de los principales errores que cometemos, que consideramos que solo formulando el plan ya estamos haciendo la planeación estratégica. Y algunas personas piensan que ese proceso de formulación de la planeación o de los planes no es responsabilidad de ellos, sino simplemente responsabilidad de la alta gerencia o simplemente responsabilidad de las oficinas asesoras de planeación. Y no se ven involucrados y no se ven partícipes de ese proceso. Esta planeación es una herramienta para administrar y para ordenar los cambios. También este proceso de planeación es una herramienta que me permite que una formulación de un futuro deseado. ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál va a ser mi norte? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Hasta dónde quiero ir? ¿Qué porcentaje de participación quiero del mercado? ¿Cómo quiero ser más competitivo en el mercado? ¿Cómo quiero tomar una porción adicional del mercado? La planeación estratégica debe llegar hasta las áreas de la empresa que apuntan al desarrollo. No solo las que manejan los verbos en tiempo presente. ¿Qué quiero decir eso? Que más adelante nos vamos a dar cuenta que esta planeación también debe estar muy enfocada en los temas productivos, donde está el core del negocio, donde se producen los bienes o los servicios de la organización. Los gerentes se deben preparar para el futuro a través de la anticipación sistémica de los futuros retos ambientales y la formulación de planes estratégicos que tengan unas respuestas apropiadas. En este proceso de planeación es muy importante que la alta gerencia se comprometa. No solo en esta primera etapa de la formulación, sino que se comprometa en todas las etapas de la planeación, porque algunas organizaciones, algunos gerentes, no sacan el tiempo para formular esta planeación estratégica, se concentran en el día a día y por eso es que desaparecen de la faz del mercado. ¿Para qué nos sirve la planeación estratégica?
Entonces aquí yo quisiera, Miguel, si puedo interactuar un poquitico con las personas que me están escuchando y abrir de pronto el micrófono, ¿es viable? Sí, por supuesto, Juan Pablo. Sí, entonces yo quiero hacer esa pregunta. ¿Para qué nos sirve la planeación estratégica? ¿Y qué pasaría si las organizaciones no implementan esta planeación estratégica? Perfecto, queda Entonces, abierta la pregunta. Para interactuar con Juan Pablo lo pueden hacer haciendo clic en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla. Eso es para hacerlo a través del micrófono o pueden formular sus comentarios a través del chat. Inicialmente le abro el micrófono a Marlene Delgado. Marlene, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Marlene, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que la planeación nos lleva, digamos, a la meta que queremos conseguir a futuro. O sea, lo que nosotros vemos, a dónde queremos llevar nuestra empresa y cómo, y viendo nuestro entorno de los demás competidores, Sí. digamos, cómo podemos lograrlo. Ok. Pero ¿qué sucede si no formulamos esa planeación estratégica? ¿Tú qué piensas que pasaría con la organización, con la empresa? Si no la formulamos, nos quedamos atrás, o sea, no podemos superar Sí. digamos, todas las cosas que nos vienen, sea a nivel de mercado o a nivel de los mismos empleados. O sea, en todo momento tenemos que estar mirando hacia futuro qué nos puede pasar y los riesgos que tenemos. Ok. O sea que tú dices que todo el tiempo tenemos que estar monitoreando el entorno, saber qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles son las nuevas como normatividades que está pasando a nivel global, con el fin de prepararnos. Sí, para mí es muy importante. Ok. ¿Quién más? Gracias, Marlene. Le abro el micrófono, perdón, me regreso un poquito. Le abro el micrófono a Diego, perdón. Le abro el micrófono a John Edison Mora. Don Edison, buenas noches. John, bienvenido. John. Bueno, no pudimos establecer comunicación. En ese caso, le abro el micrófono a Johan Cristian Vergara. Johan, buenas noches. Johan. Bienvenido, Johan. Bueno, aparentemente no pudimos tampoco establecer comunicación con Johan. Les recuerdo, si no tienen problemas con el micrófono o algún inconveniente, por favor, no levantar la manito. Le abro el micrófono a Andrés Felipe Calderón. Andrés Felipe, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Andrés, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Bueno, gracias. para mí, pues pienso que la planeación, antes que todo, es lo más importante, pues en las empresas, más que todo, está el tema de planear y luego ahí sí empezamos a hacer, verificar y actuar. Entonces, siento que nos sirve demasiado como para mirar hacia dónde vamos, hacia qué vamos a hacer, qué proyectos tenemos, o sea, es como el enfoque principal para empezar, es como el inicio de todo. Ok. Mira, Andrés, tú sabes que, como me lo acabas de decir, la planeación estratégica es muy importante, pero tú, ¿por qué consideras que en algunas ocasiones la alta gerencia no saca el tiempo para hacer este proceso? Se concentra más en el día a día. Bueno, básicamente yo creo que es por lo mismo, por el tiempo, digamos, algunas empresas se desarrollan en vivir en el día a día, sus proveedores, sus negocios, y pues están viviendo simplemente lo que les va llegando, van haciendo con su experiencia lo que saben. Pero pues es un error básicamente porque pues para los empleados que llegan, para todo el tema de empleados, pues es bueno uno saber un plan que hay que hacer para poder actuar efectivamente, pienso yo. Ok, listo, Andrés. Gracias, Andrés. Bueno, Estoy de acuerdo. Muy bien. No sé si alguien más quiere participar, Miguel, o seguimos. Perdón un segundo, le cierro el micrófono a Andrés. No, tenemos muchas intervenciones, aparentemente. No sé si todos tengan micrófono. ¿Quieres Vamos a hacer abrir. dos más y seguimos? Si te parece. Perfecto. Vamos con Addison Carmona. Perdón. Perdón un segundo que siguen levantando la mano. Ya le abro el micrófono a Addison. Le abro el micrófono a Addison en este momento. A ver, Addison, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas Bueno, noches.
Quisiera opinar respecto a el objetivo de la planeación estratégica. Yo la veo más desde mi experiencia, no solo como el hecho de apuntarle a la meta final, Sí, sino, pues, obviamente, uno tiene que pensar en el futuro, pero no se puede pensar en el futuro porque realmente el futuro no existe. ¿Sí? Uno tiene que pensar más en el presente inmediato que se va dando. Entonces, obviamente, uno se puede planear a un tiempo posterior, pero yo lo veo más como la planeación estratégica, como la serie de pasos que nos llevan respecto al tiempo a la meta, pero no solamente a planear la meta, sino a los pasos que nos llevan hasta ella. muy bien. Sí, tienes razón también porque algunas teorías mencionan que lo importante no es ahorita adaptarse a lo que puede pasar en el futuro, sino también configurar que suceda algo, que se cree una Exactamente. nueva necesidad para el cliente. Y cuando nosotros no nos adaptamos, sino configuramos la empresa para que cree necesidades, pues estamos ganando un tiempo con respecto a nuestro competidor para hacer nuevos desarrollos. Claro que lo que tú mencionas es verdad, el futuro es incierto, pero también nos podemos preparar a través de escenarios como lo vamos a ver más adelante y podemos también conseguir las metas que tenemos planeadas. Claro que sí. Gracias. Ok, Si quieres gracias. la última pregunta, por favor. Por supuesto, vamos con la última intervención. Le abro el micrófono. Un segundo, vamos a intentar a Johan Christian. Johan, bienvenido. Bueno, creo que con Johan no pudimos comunicarnos en definitiva. Voy a leer una a través del chat que dice Jaime Alberto Valencia. La planeación nos permite tener un norte, establecer la dirección en la cual caminar, por lo tanto es importante dedicar el tiempo que requiera para organizar cada una de las actividades que vamos a desarrollar para ejecutar nuestros planes. Listo, muy bien, Miguel. Entonces seguimos. Eh, Más adelante nos vamos a dar cuenta que pues esta planeación estratégica, si no la llevamos a la realidad, si no la implementamos, si no la ejecutamos, si no hacemos un buen proceso de seguimiento y evaluación y mejoramiento continuo de retroalimentación, pues simplemente este proceso de planeación queda en la estratosfera y no se va a llevar a la realidad. Entonces, la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es determinar que una serie de objetivos en una empresa y cuáles van a ser los planes operativos o los planes de acción que yo voy a desarrollar para llevar a cabo esa estrategia. Cuando yo hablo de planes de acción, estoy determinando unos productos, actividades, una finalización, unos responsables, estoy determinando unos recursos. Acá es el proceso de la formulación de la estrategia. Yo tengo que primero tener un diagnóstico de la situación actual de la empresa, como les mencionaba anteriormente, y también tengo que saber Juan Pablo, con Juan qué Pablo, recursos estamos teniendo inconvenientes con la cuento, comunicación. Un segundo que creo que Juan Pablo no me escucha. porque a veces se formulan unas estrategias muy Juan buenas, Pablo. muy importantes, muy macro, que son muy amplias, pero cuando yo voy... No. Juan Pablo, estamos teniendo problemas con la comunicación. ¿Podríamos inicialmente ver si podemos cerrar algunas de los programas ajenos al diplomado para ver si se restablece porque se está presentando alguna interferencia? ¿Me escuchan mejor ahí? No. A ver, nuevamente Juan Pablo. Aló, Aló, ahí, por favor me confirman, aló. yo estoy escuchando mejor Sí, ahí. ahora sí. Ok, perfecto Juan Pablo. ¿Nos podemos regresar un poquito? La última parte, por favor, Juan Pablo. Hola Juan Sí. Pablo. No, ahí tenemos intermitencia. Quedamos en tema de estrategia. Muchísimas gracias a quienes tienen problemas con el ingreso, por favor comunicarse con tecnologia@unipymes.com. Sé que varios compañeros han tenido inconvenientes con Sí, el me escuchan ingreso. bien, bueno. Sí, Perdón, Juan Pablo. sí, yo lo escucho perfecto. Sí. No, Aló. tenemos interferencia, Juan. Ah, sí. Ahí me escuchan mejor. Ahí está mejor, Juan Pablo. Podemos continuar. Ok, cualquier cosa me dice porque yo no, no me doy cuenta acá. Muy bien, Volvamos entonces, desde aló. estrategia, por favor, Juan Pablo. Bueno, entonces estamos hablando de la estrategia
que es definir o determinar los objetivos de una empresa y los planes operativos que tenemos que desarrollar con el fin de cumplir ese camino que vamos a desarrollar, ese enfoque que hemos tomado. Entonces yo les mencionaba que es importante para la estrategia cruzarla con los recursos que tenemos, porque a veces se formulan estrategias muy amplias, muy ambiciosas, pero cuando las vamos a llevar a la realidad, las vamos a ejecutar, no tenemos la cantidad de recursos, no tenemos la capacidad instalada, no las tenemos las personas que me permitan llevar a la realidad esa estrategia. Esa estrategia es tanto planes para el futuro como patrones del pasado. Yo tengo que determinar cuál es mi historia en mi empresa para yo poder definir el camino que yo voy a seguir, cuál es la estrategia que yo voy a definir, dependiendo también, esa estrategia más adelante la vamos a ver, que también se determina dependiendo el sector, dependiendo la empresa, dependiendo la ubicación que yo tenga dentro del mercado, si yo estoy iniciando, si ya tengo un historial con mi empresa en el mercado, entonces a partir de eso yo determino mi estrategia. Objetivos. ¿Qué son los objetivos? Todo esto que les estoy mencionando, toda esa caja de conceptos, es con el fin de que cuando ya estemos haciendo ejercicios, cuando ya estemos haciendo la formulación de la planeación estratégica de cada uno de ustedes, porque ese es el fin en últimas del diplomado, pues tengamos los conceptos estandarizados y hablemos el mismo lenguaje. Entonces los objetivos son los propósitos o logros que la entidad espera alcanzar en el mediano y largo plazo para el cumplimiento de las grandes apuestas de la organización, sus grandes metas, sus grandes temáticas. Entonces aquí vamos con qué es una gran apuesta. La gran apuesta son los retos de la organización frente al mercado, frente a los grupos de interés. Más adelante vamos a definir cuáles son los grupos de interés. En este proceso de globalización, en este marco de apertura de fronteras, donde ya reconocemos que el competidor de mi empresa no es el que queda en la misma ciudad, sino que queda al otro lado del mundo y que tenemos que competir con mercados como China, Japón, Estados Unidos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los retos de la empresa hoy? ¿Qué consideran ustedes? Miguel, ¿me ayuda, por favor? Abriendo el micrófono. Perfecto. Nuevamente les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono, pinchando en la manito de color verde o vía chat. Le abro el micrófono a Gerson Esteban Gaviria. Gerson, buenas noches. Gerson, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfectamente, Gerson, adelante. Bueno, yo creo que actualmente uno de los grandes retos de las empresas colombianas versus las empresas extranjeras son los costos de producción, ¿no? Hoy en día los marginalistas los marginalistas piensan en términos marginales, entonces el plus de las empresas se debe centrar en su planeación estratégica mucho en los costos de producción, si hablamos de empresas productoras. Para mí ese sería uno de los retos más grandes de las cuales las empresas tienen hoy. Sí. Muchas gracias, Okay. Gerson. Muy bien, en ese tema de los costos, toca tener muy en... Sí. Aló. Miguel, me gustaría hacer retroalimentación a Jason. Sí, señor, Aló. perfecto. Bueno, Jason, en el tema de costos toca tener un poco de cuidado, porque a veces cuando pensamos la estrategia solo a nivel de costos, podemos sacrificar la calidad del producto. Claro. Nosotros podemos competir en el mercado a través de otras estrategias como son la innovación, como son la calidad, como son otros temas que no necesariamente apunten al tema de los costos de materiales o el costo del producto. Hola, se escucha muy mal. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Gerson. Por ahora, Juan Pablo, todavía tenemos algún inconveniente hay una interrupción. Leve en este momento, pero sigue existiendo. ¿Aló? Hola, Juan Pablo. Ahí estoy escuchando mejor, pero seguimos teniendo inconvenientes con el audio. Ok.
si me vas comentando porque ya me conecté también al cable y yo los escucho perfecto. ¿Qué Vale. más quieres? Juan, ¿hay alguna posibilidad de que haya algún programa ajeno al diplomado que esté abierto? No, voy Para a ver si, revisar nuevamente, pero por no favor. creo. ¿Y posibilidades de No. conexión a cable, Juan Pablo? Sí, ya voy a intentar. Vale, por favor, voy a ir leyendo algunas mientras Juan se conecta por cable, vamos a ir haciendo la retroalimentación, o perdón, voy a resolver algunas inquietudes mientras Juan se conecta por cable. Nos preguntan acá Aló. aló, aló. A ver, les voy a Sí, estoy explicar escuchando. Sí, estoy aquí. escuchando perfecto. Vale, perfecto, Juan. A quienes nos preguntan, antes de volver con el audio de Juan Pablo, a quienes preguntan por qué están silenciados, es básicamente porque si abrimos el micrófono de cada uno, se va a escuchar el sonido ambiental de todos los asistentes. Por eso es que el organizador los ha silenciado. Ahora, Juan Pablo, nuevamente, por favor. Sí, estoy pendiente. Listo, Juan. Creo que ahí podemos continuar. Muy bien. Entonces, ¿quién más quiere participar? ¿Quiere comentar sobre los retos de la empresa hoy? Bueno, aquí nos dicen a través del chat, nos dicen que es la competencia. Sí. eh, Bueno, en general creo que ese es el que más se menciona. Y le abro el micrófono a, perdón, lo buscamos aquí, a Samerson Fernández. Samerson, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, yo considero que los principales retos que tienen las empresas hoy día es que no está siendo suficiente que los productos o servicios que estén ofertando sean de calidad, sino que también hay que trabajar mucho en la parte de innovación. De pronto hay que partir de las necesidades de los clientes para con base en ello poder generar una oferta de valor y que lo que realmente se está haciendo satisfaga sus necesidades. Sí, perfecto. Me parece súper acertado lo que tú acabas de decir. Más adelante nos vamos a dar cuenta que lo primero que tenemos que hacer como empresa es escuchar a nuestros grupos de interés. ¿Y cuáles son nuestros grupos de interés? Son los que compran nuestros productos o nuestros servicios. Y a partir de eso se empieza a hacer un desarrollo interno que apunte a los procesos de innovación. Eso lo vamos a tener en cuenta en este diplomado. Muy bien. Miguel. Gracias, Juan Pablo. ¿Leemos algunas de las intervenciones, Juan Pablo? Sí, dos y seguimos, por favor. Listo, vamos a leer para que participen. Hay gente que no tiene el micrófono, vamos a leer algunas del chat. Dice Joan Pierre Viña. Uno de los retos de las empresas en la actualidad es el de alinear a toda la organización con el plan estratégico de la empresa. Dice John Edison Mora, uno de los retos es la optimización en la estructura organizacional que nos lleve a ser más competitivos y en general aparte de la competencia, dicen los mercados internacionales. Muy bien. Listo. Ahí también tienen razón porque en las empresas vemos que tienen objetivos del sistema de gestión de calidad, tienen objetivos de salud ocupacional, tienen una serie de objetivos, una serie de sistemas incorporados, pero no están alineados, no están articulados y no son coherentes con la planeación estratégica. Eso es lo primero que tenemos que desarrollar al interior de la empresa. Y el que mencionaba últimamente, el tema de la estructura, también es importante porque hablamos de un nuevo liderazgo, hablamos de una administración con puertas abiertas, pero cuando vamos a ver la estructura organizacional de las empresas, tienen 10, 20 niveles donde se dificulta que las personas de la base que tengan buenas ideas puedan llegar hasta la alta gerencia, hasta la primera línea para aportar. Entonces, ese tema de la estructura también complica el proceso de planeación estratégica. Muy bien, entonces seguimos. Grupos de interés. Me parece que esto es un plus, es un diferenciador de la planeación estratégica que se manejaba anteriormente. Entonces, antes el proceso de planeación se manejaba desde la alta gerencia, se encerraban unas personas que conocían la organización, que en algunas ocasiones se creían genios, se iban para afuera de la ciudad y comenzaban sus procesos de planeación sin tener en cuenta cuál era la realidad de la empresa. Hoy en día
tenemos que tener en cuenta los grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? Son las personas que se ven beneficiadas o que se pueden ver afectadas por las decisiones que tome la empresa. Este tema de los grupos de interés es una de las líneas que están incorporadas en la responsabilidad social empresarial. Acá nuevamente, dependiendo de la organización, dependiendo de la empresa, dependiendo del sector, tenemos unos grupos de interés. Los grupos de interés básicos que están como básicamente pues están estandarizados son el medio ambiente, el entorno, la sociedad, nuestros clientes, los accionistas, los empleados. Pero acá lo fundamental a partir de esto es por qué tenemos que tener en cuenta los grupos de interés. Porque anteriormente pues no se escuchaban, como yo les comentaba, entonces la gerencia planeaba internamente y no se daba cuenta cuáles eran las necesidades pues del entorno, de las personas que compraban sus productos. Entonces yo quiero que desarrollemos esta pregunta, ¿por qué tenemos que tener en cuenta los grupos de interés? ¿Por qué lo incorporamos en este proceso de planeación estratégica? Miguel, por favor, ¿me ayuda? Perfecto, y queda abierta la pregunta, por favor. Voy a bajar las manos porque se van quedando quienes estuvieron participando en la anterior, les bajo todas, ahora la vuelvo a abrir. Ok, le abro el micrófono a Álvaro Francisco Martínez. Álvaro, buenas noches. Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Bueno, no pudimos comunicarnos con Álvaro, van llegando a través del chat. Dice Lizeth Viviana, son un filtro para Gerson. Esteban Gaviria dice, porque la necesidad de los grupos de interés son las oportunidades de negocio de la empresa. Gladys Elena Vélez dice, los grupos de interés hay que tenerlos en cuenta porque son los que le dan sentido a la existencia de la empresa. Edgardo Rafael dice, en ellos se ve el resultado. Cristina Gudelo dice, porque tenemos que mirar todos los frentes que tenemos, y le abro el micrófono a Nicolás Matallana. Nicolás, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente pues considero que es muy importante los grupos de interés viéndolos desde diferentes perspectivas, como personas organizadas o no. Como personas organizadas porque pues hay que tener claro que el talento humano es fundamental para el desarrollo de los objetivos organizacionales. Entonces pues es importante también conocer las opiniones de las personas que nos aportan a la consecución de los objetivos. Sí. Y para las personas que no son organizadas, pues obviamente son las personas que crean la necesidad, y mediante esa necesidad es que se crea un plan de oferta y demanda. Entonces pues en base a eso también, y pues todos tenemos claro que la consecución de los objetivos se logra cuando logramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, bien sea internos o externos. Entonces pues considero que esos son como básicamente los criterios más importantes de los grupos de interés. Muy bien. Gracias. Si quieres escuchamos dos personas más, Miguel, y seguimos, por favor. Perfecto, Juan Pablo. Vamos con Germán, perdón, buscamos Germán Victoria, le abro el micrófono. Germán, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo pienso que los grupos de interés, pues como su nombre mismo lo indica, todos están interesados en que la empresa le vaya bien. Entonces la planeación estratégica ayuda a que la empresa consiga sus objetivos y inmediatamente los grupos de interés consiguen sus objetivos también. Ok, muy bien. Y para finalizar este segmento vamos con, a ver, le abro el micrófono a Daniel Alberto Ramos. Daniel, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Pues efectivamente yo creo que el grupo de interés son absolutamente todos. Entran proveedores, entran clientes, entran socios. Y en el momento de hacer un plan estratégico no solamente se obtiene, como decían anteriormente, no se obtiene en cuenta solamente el recurso con el que se cuenta, sino también a quién voy a afectar. ¿Sí? Las empresas tienen que estar sostenidas, soportadas, digámoslo así, obviamente por familias, por los empleados, los socios, y cada uno hace una inversión ya sea de tiempo o de dinero, ¿sí? Pero adicional tiene que cumplir con cierta normatividad. Entonces entra, por ejemplo, la parte de medio ambiente, entra la parte legal, la parte del mismo gobierno, gobiernos locales, obviamente dentro del plan que tengo que organizar como planeación, digámoslo así, pues tengo que tener todos esos flancos cubiertos precisamente para poder cumplir a cada uno y que de cierta forma se vea beneficiado, vea un resultado. ¿Cuál es la idea? Vender una imagen de una empresa que está comprometida con absolutamente todos. Entonces sí es súper básico tener en cuenta esos grupos de interés. Listo,
Muy bien, entonces seguimos. Yo escuchándolo a ustedes, podemos llegar a la conclusión en primera instancia que esos grupos de interés son los que le dan sentido a la empresa. La empresa la tenemos que mirar cuando estamos tomando decisiones en la empresa, la tenemos que mirarlo de una manera holística, como un todo. Y cuando lo miramos como un todo, entonces estamos o sabemos a quiénes podemos beneficiar o afectar por nuestras decisiones. Es paradójico que uno a veces piense en el talento humano, pero cuando uno escucha gerentes y tienen que tomar decisiones y tienen que haber procesos de reestructuración o cambio o modificación, los primeros que se ven afectados pues son las personas. Que en última las personas son las que movilizan, son los que me ayudan a llevar a la realidad la estrategia, son las que me permiten ejecutar, son las que me permiten cumplir con mis metas, cumplir con mis objetivos. Efectivamente, si cumplimos esas metas, cumplimos esos objetivos, en últimas los que se benefician también son nuestros clientes. Y cuando se nos benefician nuestros clientes con un producto con calidad, con un producto que satisfaga sus necesidades, pues estamos apuntando a que la organización sea perdurable y sea sostenible en el tiempo. Por eso es importantísimo tener en cuenta al grupo de interés. Adicional a las personas que mencionamos ahorita, también como lo mencionaba la última persona que participó, el tema normativo, el tema de gobierno, el tema ambiental es súper importante porque ya no es como cuando estábamos en la primera y segunda revolución industrial o cuando estábamos en la época 40-50 que tomábamos decisiones que la empresa pensaba que era una isla y que las decisiones que tomaba solo afectaba internamente. Ahorita no, ahorita esas decisiones pues contribuyen o afectan a la comunidad y a todas las personas o a todos los grupos de interés. Muy bien, este punto de la cadena de valor es la bisagra para saber si nuestra planeación estratégica es eficaz o no es eficaz, hasta dónde queremos llegar. Y más adelante, cuando estemos formulando indicadores de gestión, cuando estemos haciendo procesos de medición, cuando estemos incorporando temas de eficiencia, eficacia y efectividad, tenemos que saber muy bien y tenemos que entender muy bien este tema de la cadena de valor. Ahora, ¿qué es la cadena de valor? Es una relación secuencial y lógica entre los insumos, las actividades, los productos y los resultados. Acá los insumos en una empresa pues son la materia prima que a través de actividades que agregan valor, que generan un plus, que dan transformación, se transforman ¿en qué? En productos. Y cuando yo tengo esos productos, pues no es simplemente el tangible que yo estoy ofreciendo como empresa. Porque ahí es donde nos equivocamos un poquitico. Cuando implementamos indicadores a través de solo los productos, necesariamente no estamos sabiendo si somos eficientes o eficaces. Por ejemplo, si yo dentro de mi organización voy a implementar una capacitación para mejorar el servicio al cliente, mi producto es la capacitación. Si yo le implemento solo o le aplico solo indicadores a través de esa capacitación, si cumplí con la capacitación o no cumplí con la capacitación, no estoy midiendo si soy eficiente o si soy eficaz o si soy efectivo. ¿Por qué? Porque esos indicadores los tenemos que mirar un poquitico más allá. ¿A nivel de qué? A nivel de resultados. ¿Y qué son los resultados? Ya es cuando se genera un cambio, cuando se genera un impacto. Entonces, nuevamente, si estamos formulando esa capacitación para mejorar el servicio al cliente, pues simplemente con el hecho de hacer la capacitación, pues no estamos mejorando la atención al cliente. Entonces, tenemos que ir a mirar posteriormente cuál fue el cambio que se generó. Se bajó el número de quejas y reclamos, se aumentó la satisfacción con el cliente, se bajaron el número de las filas, el cliente está más satisfecho con nuestro producto, mejoramos la calidad, nos estamos enfocando a las necesidades de él. Entonces, hasta allá tenemos que ir para asegurar que esa planeación estratégica sea eficaz. Cuando estamos en el proceso de la planeación estratégica, la mayoría de las ocasiones las empresas formulan ¿qué? Formulan o tienen como referencia la plataforma estratégica que es la misión, la visión, los valores, los principios, formulan unas grandes apuestas, formulan unos objetivos institucionales
luego lo bajan a productos estratégicos y productos va al otro nivel de actividades, pero cuando se hace el proceso de seguimiento y medición, lo hacen es a nivel de productos. Entonces, eso puede ser un gran error que tenemos cuando estemos en el proceso de la formulación de la planeación. Y eso es lo que vamos a hacer en todo ese proceso con los talleres que vamos a desarrollar. Entonces, acá la pregunta es, ¿hasta dónde queremos llegar en la cadena de valor? A nivel de solo implementar indicadores a los insumos, o a las actividades, o a los productos, o queremos ir un poquitico más allá. Yo considero que cuando vamos un poco más allá, cuando vamos, como les estoy mencionando, a nivel de resultados e impactos, podemos asegurar que efectivamente la organización sí sea perdurable y que estemos cumpliendo con las expectativas de nuestro cliente, que es en últimas por lo que desarrollamos todo este proceso de planeación. Entonces, Miguel, por favor, para abrir micrófono y formular la pregunta, ¿hasta dónde queremos llegar en la cadena de valor? Le abro el micrófono perdón, se van perdiendo, a Nelly Rodríguez. Nelly, bienvenida. Buenas noches. Yo Buenas pienso noches. que la cadena de valor, igual su nombre lo dice, no solamente está a nivel del entorno de la compañía, sino la compañía a dónde quiere llegar y qué estrategia quiere lograr a nivel nacional y si tiene proyecciones a nivel internacional. Entonces, la cadena de valor es eso, es ir retroalimentando cada proceso hasta donde la compañía quiere retroalimentarse y quiere a futuro lograr unos retos. Muy bien. Perdón, yo hago ahí retroalimentación, Miguel. Es importante lo que tú mencionas en el tema de realizar una retroalimentación. Cuando solo nos concentramos en producir y no más sino producir, de pronto no nos queda el tiempo para hacer ese proceso de retroalimentación, para mirar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo regular y qué no tenemos que hacer dentro de la organización. Cuando tú mencionas que ya definimos como un norte, ahí tenemos que sacar el tiempo para determinar y para hacer un proceso de mejoramiento continuo en todos los procesos y todos los productos que tenga la empresa. Gracias, Juan Pablo. Le abro el micrófono a Álvaro Francisco Martínez. Álvaro, buenas noches. Bienvenido, Álvaro. Bueno, no pudimos comunicarnos con Álvaro, en consecuencia le abro el micrófono a Osvaldo Enrique Linero. Osvaldo, bienvenido. Buenas noches. Cuando hablamos de la cadena de valor, lo primero que se me viene a la mente es que quiero llegar a identificar cuáles son las ventajas competitivas que puedo lograr en mi empresa. A partir de esas ventajas competitivas puedo determinar cuáles son, o fortalecer cuáles son las capacidades que tengo para atender los requerimientos de mis clientes, o bien para identificar cuáles son las debilidades que tengo para encontrarles una solución. Pero cuando pienso en esto, pienso directamente en ventajas competitivas. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que quiero desarrollar o que quiero fortalecer? Gracias. Listo, sí, muy bien, gracias. A ver, ahí es importante, teniendo en cuenta este proceso de cadena de valor, hasta dónde queremos llegar, pues claro que sí tenemos que tener como referencia cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas y cuáles son las amenazas, con el fin de tener un diagnóstico, de definir una situación real, de determinar un punto de partida para ser más competitivos. La planeación estratégica en últimas busca ser más competitivos y con ello satisfacer las necesidades del cliente, pero tenemos que hacer un diagnóstico juicioso del tema interno y del tema externo de la organización. Muy bien, Miguel. Le abro el micrófono a Luzmeri Gómez. Perdón, Luzmeri, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Luzmeri, adelante. Buenas noches, muchas gracias.
Con respecto a la cadena de valor, yo pienso que va enfocado desde la misión de la empresa y la proyección que se quiere. Y como su nombre lo indica, son una serie de cadenas donde vemos que están los insumos, los activos, llegamos pues al producto para impactar un resultado final. Pero lo más importante, o sea, mi opinión, todo esto no tiene sentido si no hay un personal altamente calificado y comprometido con tal fin. Porque detrás de cada proceso hay una persona que es la que está liderando eso y la que va a impactar realmente en el resultado final. Listo, muy bien. Como tú lo mencionas, esta cadena de valor es una serie de eslabones y es fundamental que pues, las personas estén preparadas en cada uno de los procesos y en última las que saben cómo son los procesos, cómo podemos hacer mejoramiento, cómo podemos optimizar, son las personas que están en el día a día. Muchas organizaciones implementan los sistemas de gestión de calidad, pero esos sistemas de gestión de calidad no se pueden volver un sistema de gestión documental. ¿A qué me refiero? Que en algunas ocasiones solo se tienen en cuenta los manuales, los procesos, los instructivos, las guías, cuando viene una auditoría externa o cuando estamos preparando una auditoría interna. Entonces, acá debe ser un proceso continuo de preparación de las personas que vean cuál es la importancia y que se incorporen entonces en todos estos procesos de planeación, que se sientan motivados. Eso no es tan sencillo, no es tan fácil, porque uno cuando va como consultor a algunas empresas, la gente desconoce qué es la planeación estratégica, no tiene ni idea qué es la cadena de valor y no saben cómo están aportando. Por eso es muy importante en todo este proceso de planeación estratégica que haya sensibilización y haya capacitación y se muestre cuál es el plus de la planeación estratégica, que se muestre qué pasaría si no hiciéramos planeación estratégica y cuál es el cambio cuando sí tenemos planeación estratégica y tener en cuenta a las personas. Cuando lo vamos a ver más adelante, en el proceso de innovación, las personas son las que dan las ideas, son las que conocen. Entonces, sí es fundamental que en todas las etapas, para llegar al norte, para cumplir con las metas de la empresa, se tenga en cuenta a las personas. Gracias, Juan Pablo. Vamos con una intervención más. Sí, una más y seguimos. Vale, les voy a pedir el favor a quienes les abra el micrófono, por favor nos digan desde qué ciudad nos están acompañando. Le abro el micrófono a Luz Marina Medina. Luz Marina está silenciada por sí misma. Luz Marina, por favor, pinchar en el icono del micrófono para habilitarlo. Bueno, no habilitó el micrófono Luz Marina. En ese caso, la última intervención va a estar a cargo de Jorge Orlando Balbuena. Perdón, le abro el micrófono a Jorge Orlando. Jorge Orlando Balbuena, le abro el micrófono. Jorge, bienvenido. Muy buenas noches, desde Cúcuta. Eso, Jorge. Mira, para mí la cadena de valor es esa transformación secuencial que parte desde los insumos, pero diría yo que a partir de una organización estructurada en la cual esta organización en cada una de estas secuencias o en cada uno de estos en cada una de estas partes de la cadena de valor tiene en cuenta muchísimas variables, porque pueden haber muchas variables en los insumos, en las actividades, en el producto, siempre enfocado a esos objetivos que se han planteado, porque esta cadena de valor puede cambiar dependiendo del objetivo que se plantee la organización. Puede haber en un momento un sobrestock y cambia completamente la cadena de valor porque el objetivo ya no va a ser de pronto una muy buena rentabilidad, sino de pronto bajar esos niveles de inventario. Sí, muy bien. Esta cadena de valor, claro que sí, debe ser flexible y se tiene que ajustar a los temas coyunturales de la empresa. Y tiene que estar articulada y tiene que estar alineada también con el tema organizacional y con los pensamientos de la alta gerencia y con la estrategia que se haya definido para un periodo de tiempo. Igual que la planeación estratégica también tiene que ser dinámica y se tiene que ajustar pues a las necesidades de la realidad que van variando en cada una de las etapas de la organización de la empresa. Muy bien. Entonces, seguimos. Las metas. Las metas son expresiones de un objetivo en términos cualitativos y cuantitativos. Es un valor esperado.
¿Qué se espera alcanzar en un indicador en un periodo de tiempo? Conduce al logro de los objetivos. Por ejemplo, si nos vamos al nivel o a la temática del fútbol, lo que queremos como el objetivo grande macro es ganar el campeonato, pero tenemos unas metas intermedias y esa sumatoria de las metas me permiten cumplir ese objetivo. Entonces, no sé, sería ganar el primer partido por 2-0, y ahí vamos sumando unas metas para cumplir el objetivo de la organización. Por ejemplo, yo quiero tener un porcentaje en el mercado. Ese es mi objetivo. Yo quiero tener el 20% del mercado. Entonces yo tengo que definir unas metas a corto plazo. El objetivo es más macro, más a mediano plazo, pero la meta es más a corto plazo. Entonces ahí yo determino hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiere llegar la organización. Pero ahí es fundamental que se formulen productos innovadores y que las metas estén articuladas con esos productos innovadores. Cuando siempre desarrollamos lo mismo, el resultado va a ser igual. Una de las dificultades que se tiene en el proceso de formulación de la planeación estratégica es que algunas áreas, algunos gerentes, algunas dependencias no se comprometen con nada nuevo. ¿Por qué? Porque están en una etapa de confort. Entonces quieren que la organización fluya, que la organización se movilice para otro punto, pero si formulamos lo mismo, si formulamos las mismas metas, si formulamos los mismos productos, pues lo más seguro es que vayamos a conseguir los mismos resultados. Una de las definiciones que tiene Albert Einstein para la locura es esa: hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Esas metas deben ser medibles y cuantificables, como les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se puede evaluar. Y a lo que no se puede evaluar, pues no se le puede hacer mejoramiento continuo. Por eso es importantísimo que esas metas las formulemos a nivel de ¿qué? Eso sí lo determina la empresa, lo determinan ustedes. A nivel de productos o ya para medir los resultados que se esperan. Entonces, por favor, Miguel, abrimos otra vez el micrófono y yo les formulo la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde queremos llegar? Teniendo en cuenta que tenemos que formular cosas diferentes, cosas distintas. Muy bien. Perfecto, les recuerdo por favor decir la ciudad de la que nos acompañan antes de la intervención. Le abro el micrófono a Jorge Andrés Rivera. Jorge, bienvenido. Buenas noches, hablo desde la ciudad de Bogotá. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Jorge, buenas noches. Okay. Buenas noches. Mira, yo pienso que a dónde queremos llegar está pues definido desde la misión y visión de la empresa y yendo pues en cascada los objetivos, y esas metas que yo ponga, mis indicadores, pues deben apuntar a lograr esos objetivos. Sin embargo, pues digamos que en la dinámica de los mercados de hoy, retomando lo que decíamos ahorita, como el tema de competencia entre las empresas pues a nivel mundial, también tenemos que definir como unas metas y unos objetivos que me den cierta flexibilidad, ¿cierto? Sí. Que me hagan como que en el momento que el mercado me lo exija yo pueda ir como hacia ese cambio, ¿no? Entonces pienso que tiene que ser como un ejercicio muy juicioso y pensar un poco más como a futuro, como que yo debo como en mi organización autoevaluarme y pensar hacia dónde va como el mundo pues y hacia dónde va el mercado y qué me están exigiendo mis clientes para llegar primero y enfocar como toda mi estrategia hacia eso. Sí, muy bien. Ahí es importante mencionar que estas metas deben tener continuidad. No podemos hacer borrón y cuenta nueva. Tiene que estas metas, estos objetivos, lo que estamos formulando en la planeación debe trascender las administraciones de turno. Y si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos haciendo reingeniería, que estamos comenzando desde cero y estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo credibilidad y estamos perdiendo oportunidades. Es evidente lo que tú mencionabas, que esas metas deben ser flexibles y se tienen que ajustar a los cambios del mercado. Pero como yo les comentaba en las primeras diapositivas, nosotros podemos esperar que hayan cambios en el mercado, o podemos configurar que sucedan los cambios.
Las dos son válidas. Podemos adaptarnos a lo que está pasando en el entorno o podemos configurar que pasen las cosas. Otra vez, por favor. Le abro el micrófono a Nate Lane Castrillón. Nate, buenas noches. Nate. Bueno, no pudimos comunicarnos con Nate. En ese caso le abrimos el micrófono a Carlos Pinilla. Carlos, buenas noches. Bienvenido, Carlos. Bueno, tampoco tuvimos fortuna con el micrófono de Carlos. Luzmeri Gómez Rodríguez, le abro el micrófono a Luzmeri. Luzmeri, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy en el municipio de San Pedro de los Milagros. Sí. Bueno, yo creo que para ver un cambio surge a través de una crisis. Normalmente, como lo decía el profe, nos sostenemos en una zona de confort. Pero si nos sostenemos ahí, el mercado, el mundo está cambiante. Entonces se trata de quitar ese miedo, de cambiar de mentalidad, de actitud, de conocimientos, de paradigmas, de creencias, de comportamientos. Y ese cambio conduce a una nueva realidad o dimensión donde nos espera otra economía y otras posibilidades, nuevas experiencias. Y normalmente nosotros estamos acostumbrados como siempre a lo mismo y no botamos ese temor. Yo pienso que todo eso, o hay muchas veces que a uno se le ocurre de pronto una idea y por miedo, por temor, no la realiza. Y cuando menos piensa, ve que la competencia o alguien más la hizo, o sea, ya alguien lo estaba más pensando. Entonces tenemos que actuar inmediatamente y quitar ese miedo. Y verá que se encuentran cosas muy diferentes. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con los grandes líderes mundiales? ¿Cuál es la diferencia de nosotros con Nelson Mandela? ¿Cuál es la diferencia de nosotros con el Che Guevara? ¿Cuál es la diferencia de nosotros con Steve Jobs? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la diferencia de ellos con respecto a nosotros? ¿Por qué ellos se han podido y por qué nosotros no hemos podido? A lo que tú mencionas. A través del chat nos dicen la perseverancia, visión, propósito, innovación. Dice Gerson que la misión. Jorge Orlando dice tomar acción y María Liliana dice tomar riesgos. Muy bien. En una entrevista que le hicieron a Juan Pablo Montoya, yo creo que todos lo conocemos, cuando estaba en la Fórmula 1, le preguntaron qué pensaba de Michael Schumacher, que entonces que si le tenía nervios, que si le tenía miedo. Y entonces él dijo, no, yo le tengo respeto a Michael Schumacher, en una entrevista. En la siguiente entrevista le preguntaron nuevamente a Juan Pablo Montoya que si le tenía nervios y si le tenía respeto a Michael Schumacher. Dijo, claro que sí, yo le tengo respeto al señor Michael Schumacher, pero no le tengo ni miedo ni nervios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en los pits, el señor se me acercó y yo me di cuenta que tenía dos ojos, tenía una nariz y tenía una boca. Entonces yo me di cuenta que era exactamente igual a mí. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con respecto a los grandes líderes mundiales o a los grandes líderes? Es simplemente porque ellos sí toman la decisión, porque ellos sí asumen riesgos, porque ellos dan un paso. Pero a veces nosotros, volviendo al tema de planeación estratégica, quedamos solo en el proceso de formulación. O cuando estamos en nuestras propias vidas, tenemos muy buenas intenciones, tenemos muy buenas ideas, pero no las operativizamos, no las llevamos a la realidad, no las implementamos, no las escribimos. Entonces yo estoy completamente seguro que hay muchas personas que han querido estudiar una maestría o han querido hacer su negocio, pero como ese idealismo no lo llevan a un realismo, no se ha podido implementar. Entonces ahí la conclusión es que somos exactamente iguales, somos idénticos, sino simplemente es que no estamos tomando las decisiones en el tiempo que es. Si quieres, Miguel, una última y seguimos. Por favor. Aló. Juan, ¿abrimos más micrófonos? Sí, la última, por favor. Perfecto, le abro el micrófono a Jesús Albeiro Chica. Jesús, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Hablo desde la CEA Antioquia, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Con respecto a dónde queremos llegar y las metas que te planea la empresa, es que desde que se cree la empresa nosotros tenemos que tener unas metas muy definidas.
Sí. Esas metas definidas que tiene que tener la empresa, primero que todo tiene que ver lo que miramos ahorita, con sus insumos, sus proveedores y a qué nicho o nivel voy a entregar mi producto. Tiene que estar muy bien claro esas metas, porque si nosotros empezamos a fallar en las metas que vamos a hacer por empresa, empezamos a tener productos no de tan buena calidad, porque las metas de nosotros es llegar a los insumos realmente que vamos a utilizar para la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, nuestra meta principal sería satisfacer a nuestros clientes para poder tener una mejor rentabilidad y un mejor apoyo. Sí, muy bien. Sí, la meta fundamental y a dónde queremos llegar nosotros como empresa es a satisfacer las necesidades del cliente. Eso es fundamental. Y si uno mira todos los sistemas, por ejemplo, el sistema de gestión de calidad apunta a ¿qué? A conocer cuáles son las necesidades del cliente y a satisfacer las necesidades de ese cliente. Esas metas deben estar articuladas, deben estar alineadas y deben ser coherentes con la plataforma estratégica, con la misión, con la visión y con lo que piensa la alta gerencia. Adicional a eso, esas metas deben ser reales y deben ser entendibles por todas las partes que van a aportar para cumplir esa meta. Yo les puedo decir, yo quiero correr la media maratón de, no sé, de Londres, la siguiente, pero no es una meta real porque yo no me he preparado, porque no tengo el estado físico, porque no he hecho las cosas adecuadas para cumplir esa meta. Entonces yo tengo que definir metas que sean efectivamente reales. Muy bien, entonces seguimos. Producto estratégico. Cuando les comento, cuando uno va a consultor, algunas empresas, y eso también es una dificultad que tiene el proceso de planeación estratégica, que es que los planes tienen 50, 100, 150 productos que están incorporados ahí, 200 productos. Entonces es muy complicado monitorear todos esos productos. Es muy complicado hacerle seguimiento a 200 productos de la organización o a 300 productos de la organización. Cuando queremos abarcar demasiado, no estamos siendo tan estratégicos, no estamos siendo tan innovadores. Es más importante sacar 3, 4, 5 productos estratégicos, 5 productos al mercado que sean innovadores y no sacar 200 productos iguales que siempre hayamos manejado dentro de la organización. Ahora bien, para la formulación de los productos estratégicos de su empresa es necesario que cumpla mínimo con estos dos criterios que les voy a mencionar a continuación. Primero, que estén contemplados dentro de las prioridades de la agenda empresarial, porque entonces nos vamos simplemente a desarrollar lo que siempre hemos desarrollado y estamos en una etapa de confort y no sabemos si le estamos apuntando efectivamente a las estrategias de la organización, a donde quiere movilizar la empresa, a donde quiere llegar la organización. Sean entregables concretos, que puedan cumplirse en un periodo de tiempo máximo de la definición de la planeación estratégica. ¿A qué me refiero con que sean concretos? En algunas ocasiones definimos, bueno, vamos a hacer una campaña de expectativa con el fin de crear un nuevo producto, de incorporar un nuevo producto al mercado. Sí, listo, pero yo ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo aterrizo? ¿Cómo sé efectivamente que eso se cumplió? En algunas ocasiones se dice, bueno, voy a desarrollar una política al interior de la empresa con el fin de hacer algo. Bueno, pero ¿cómo se definió esa política? ¿Se hizo un documento? ¿Se hizo un diagnóstico? ¿Cómo luego lo puedo medir? ¿Cómo puedo saber que efectivamente eso se realizó? ¿Por qué? Porque cuando yo sé que sí se realizó, cuando yo tengo un entregable, pues ahí sí puedo saber si fuimos eficientes, eficaces o efectivos. Igual, cuando tenemos en un proceso de producción, ese proceso de producción también tiene que quedar reflejado los números, las estadísticas, las cifras en algún lado, en un documento, con el fin de ¿qué? De que después yo pueda hacer retroalimentación, con el fin de que ya las experiencias aprendidas en ese proceso, yo las pueda tomar de referencia para implementar otro proceso al interior de la empresa. Pero en algunas ocasiones, entonces formulamos capacitaciones, pero sí la hicimos, ¿cómo la hicimos? Entonces tenemos que determinar cuál es el entregable concreto de ese tema de los productos estratégicos. Que estén orientados al cumplimiento a las grandes apuestas empresariales. Habíamos definido las grandes apuestas como los retos que tiene la empresa con referencia al mercado. Tienen que apuntar allá. También otra de las características de los productos estratégicos es que tengan más de un área responsable para su ejecución. ¿Por qué? ¿Qué garantizamos con esto? Estamos garantizando o estamos generando sinergia. Estamos
generando trabajo en equipo. Algunas ocasiones las empresas conviven con la estructura tradicional, que es el organigrama, y adicional a eso tenemos el macroproceso del sistema de gestión de calidad. Pero cuando nos vamos a ver reflejados en la realidad, cuando ya estamos en el día a día, nos damos cuenta que no hay comunicación, que puede ser viable que dos áreas de la empresa estén desarrollando el mismo producto y no nos hayamos dado cuenta, o que no haya comunicación en el tema de mercadeo y compras, o en el tema de marketing y talento humano. Entonces lo que estamos haciendo es un desgaste administrativo, hay duplicidad de procesos, hay pérdida de tiempos. Entonces por eso es fundamental que las áreas en su proceso de ejecución pues sean complementarias, que se comuniquen, que se hablen, que no se manejen como hilitas, porque en algunas ocasiones las áreas de mercadeo, las de ventas se comprometen, pero no se comunican con las de producción. Entonces, este es el momento, este es el escenario en la planeación estratégica para que nos comuniquemos. Por eso es adecuado que cuando estamos hablando de grupos de interés, tenemos que hablar también de los grupos de interés internos, para que haya ese proceso de generación de sinergia. Que la sumatoria de 1 más 1 no sea 2, sino sea 3, donde haya el aporte de cada uno de las áreas de la organización. Y acá es fundamental este tema, ser innovadores, que generen valor a la gestión. Cuando hablamos de ser innovadores, lo que queremos es que haya una creación o modificación de un producto o un proceso, o haya una nueva propuesta o un cambio que introduzca en el mercado novedades. Eso es lo que nos referimos cuando estamos hablando de este proceso de innovación. Ahora bien, algunas áreas, algunos jefes de dependencias de mandos medios dicen que no pueden formular la planeación estratégica porque también un gran porcentaje del tiempo del día a día lo concentran a temas meramente operativos y que si solo se concentran en el tema estratégico pues no se va a ver reflejado lo que ellos desarrollan pues en el día a día. ¿Cuál es la solución? Formular productos estratégicos y darle la oportunidad para que formulen un producto operativo. ¿Qué sucede? Si nos concentramos en los productos estratégicos ya no vamos a tener planes o planeaciones estratégicas con 200 productos, sino que van a tener ya planeaciones con 10, 20 productos. Les voy a comentar el caso puntual de una entidad del Estado, que es el Departamento Nacional de Planeación. Esa entidad produce políticas de gobierno, es la que maneja todos los temas de economía, de salud, de justicia acá en el país. Anteriormente, la planeación estratégica, antes de implementar lo que vamos a desarrollar, tenía más o menos 1.400 productos, pero uno iba a medir cuáles eran estratégicos y eran contados con la mano. En el último proceso que se formuló allá, pasaron de 1.200 productos a tener más o menos por cada área 5 o 6 productos estratégicos. Si uno lo multiplica por 10 áreas, por 15 áreas, más o menos son 60 productos estratégicos. Entonces es viable. Ahí sí el jefe ya tiene sentido de pertenencia. El jefe del área ya puede tener un cuadro de control. Ya puede tener en su radar, ya puede tener en su pensamiento esos productos estratégicos que formuló. Pero cuando yo formulo 100 productos, pues yo es imposible, así tenga muy buena memoria, tener todos esos productos en la cabeza. Entonces el consejo es que formulemos productos estratégicos. Y adicional a eso, pues formulemos un producto operativo. Entonces vayamos a la definición de producto operativo. Para la formulación del producto operativo del área, de cualquier área, mercadeo, compras, de la empresa, es necesario que tenga los siguientes criterios. Primero, que contemple únicamente las prioridades de la dependencia. Cuando contempla únicamente las prioridades de la dependencia, puede ser que simplemente se enfoque en el día a día, en lo que tiene que hacer el área. Que esté orientado al cumplimiento de las funciones de la dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esas funciones de la dependencia las tenemos que hacer o las tenemos que hacer. Ahí no estamos dando ningún valor agregado.
Claro que podemos hacer mejoramiento continuo, claro que podemos mejorar los procesos, claro que podemos mejorar los métodos, claro que podemos mejorar la forma de hacer, pero eso nos toca hacerlo porque nos toca hacerlo, porque es nuestra función. Cuando es nuestra función, entonces no es estratégico. Hay un estudio de la Universidad del Rosario que dice que las empresas, que el 86% de las empresas mueren antes de los 2 años. ¿Por qué? Porque se concentran meramente en el tema de su función, en el tema operativo. Otro, que es formulado recurrentemente, que siempre lo hacemos. Cuando siempre lo hacemos, pues no vamos a tener algo distinto. Entonces nosotros sabemos que tenemos que hacer el plan de compras, sí tenemos que hacer el plan de compras. Tenemos que saber que tenemos que liquidar la nómina, tenemos que liquidar la nómina. Que tenemos que dar certificaciones, todos esos son temas operativos, claro. A esos temas operativos le podemos buscar una forma diferente de innovar. Si yo doy las certificaciones por escrito, pues yo puedo buscar un sistema de información. Si yo el tema de postventa lo hago a través de carros, a través de formatos, puedo implementar un sistema de información. Entonces, lo mismo que estamos haciendo operativo, le podemos dar un plus, le podemos dar un diferenciador y termina siendo estratégico. Pero la planeación estratégica debe ser un diferenciador, tiene que ser un valor agregado para la organización, no lo mismo de siempre. Otra de las características de este producto operativo es que no es innovador. Y hace parte del cumplimiento de la gestión de la dependencia, no más. Es básicamente eso. Muy bien. Ahora seguimos bajando. Como ustedes se han dado cuenta acá, esta es la estructura de la planeación. Hemos iniciado con el proceso de planeación, luego ya hemos definido una estrategia de acuerdo al diagnóstico, posteriormente ya determinamos unos objetivos que son los objetivos de la alta gerencia de la organización, seguimos bajando, ya determinamos una gran apuesta, que es en qué nos vamos a concentrar, cuáles van a ser nuestros retos macro con referencia al mercado. Posteriormente ya definimos ya identificamos los grupos de interés. Y acá me faltó mencionar que no es simplemente identificar esos grupos de interés, sino saber cuáles son las necesidades y apuntarle pues a satisfacerlas. Ya definimos la cadena de valor, hasta dónde queremos llegar para posteriormente hacer seguimiento e implementar indicadores, las metas, a qué le estamos apostando, que esas metas deben ser medibles y cuantificables. Entonces acá ya estamos definiendo la estructura de todo ese proceso de planeación estratégica. Posteriormente, entonces ya cuando tenemos las metas, ya empezamos a formular ¿qué? Productos estratégicos y formulamos un producto operativo. Entonces ya tenemos como toda la caja de herramientas para empezar a llevar eso a la realidad. Posteriormente tenemos las actividades. ¿Y qué son las actividades? Ahí en el proceso de planeación no podemos incorporar todas las actividades que se nos vengan a la cabeza porque ese es otro error de los que cometemos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cuaderno, ¿cuáles son las actividades que tengo que tener en cuenta para hacer el cuaderno? Miguel, ¿me ayuda por favor para abrir el micrófono? Sí, señor. Perdón, Gracias. voy a bajar los micrófonos y por favor les pido que solo quienes tengan habilitado el micrófono levanten la mano. Le abro el micrófono a Nelly Rodríguez. Nelly, buenas noches. Nelly. Buenas noches. Hola, Nelly. Hola, buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas Te escuchamos. noches. Si yo voy a realizar la ejecución de un cuaderno, que es la pregunta, ¿cierto? ¿Y yo cómo lo hago? ¿Cuáles serían las actividades? Las actividades, primero la programación de qué tipo de cuaderno es lo que se quiere realizar. Segundo, qué tipo de materiales son los que se van a utilizar para el desarrollo del cuaderno. Sí. Tercero, ¿qué es el incentivo o cuál es el objetivo del cuaderno como medio publicitario o cuál es el enfoque que se le quiere dar con el tema de la publicidad? Y cuarto es qué generación de valor quiero que tenga ese cuaderno para la compañía o para el objetivo global del diseño como tal. Listo, muy bien. Gracias. Gracias, Nelly. Mira, ahí tenemos que ser claros que cuando estamos incorporando las actividades en este proceso de planeación estratégico, tenemos que incorporar únicamente las actividades que agreguen valor,
que ayudan a la transformación de esos insumos en salidas, de esa materia prima en un producto final que es el cuaderno. Entonces, si yo no incorporo la actividad de generar valor, como lo mencionaba Nelly, dentro de la planeación estratégica, ¿puedo hacer el cuaderno? Sí lo puedo hacer. Si yo no incorporo cuál es el objetivo de ese cuaderno, ¿puedo hacer el cuaderno? Sí lo puedo hacer. Pero si yo no incorporo el diseño del cuaderno, ¿lo puedo hacer? No, no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo sé cuáles son las actividades que tengo que incorporar? Pues si yo las quito y puedo hacer el cuaderno, pues no las incorporo. Pero si yo quito esa actividad y no puedo hacer el cuaderno, entonces las tengo que incorporar. ¿Listo? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cuáles serían las actividades que yo tengo que incorporar para hacer el cuaderno? Miguel, por favor, me ayuda, por favor. Gracias. Le abro el micrófono a Marlene Delgado. Marlene, buenas noches. Buenas noches. Pues yo creo que serían, digamos, todo lo que viene a la fabricación del cuaderno, o sea, que sería cómo, en qué parte, o sea, dentro de la empresa, cómo se va a desarrollar el proceso digamos, de hacer cuadernos en cuanto al ensamblaje, como se decía, tiene el diseño, ensamblaje y el producto final que va a salir, que sería el nuevo cuaderno, ¿ya? O sea, con todo lo que ya le hemos colocado, diseño, publicidad y todo, entonces, ¿qué va a ser para nosotros el producto final que vamos a presentar al cliente? Muy bien, listo. Si vamos a hacer un proceso de capacitación, vamos a programar una capacitación. ¿Cuáles serían las actividades que yo tengo que tener en cuenta para hacer esa capacitación? Entonces, por favor, abrimos el micrófono, Miguel. Ahora, Marlene quiere complementar la respuesta. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo que tú acabas de mencionar está bien. ¿Tú quieres complementar la respuesta? Sí, digamos, estamos diseñando una capacitación, pues vamos a ver sobre qué se va a tratar y, digamos, quién la va a impartir, quiénes la van a tomar y cuál es el tema de interés que vamos a tener. Sí, muy bien. Bueno, entonces ahí también es importante que dentro del proceso de planeación, cuando estemos formulando las actividades, pues solo incorporemos las que agregan valor, lo que les estoy comentando, que ayuden al proceso de transformación. Si no apuntan a ese proceso de transformación, no las incorporemos. ¿Por qué? Porque entonces ya ahorita hicimos un proceso de mejoramiento continuo donde pasamos de, no sé, de tener 1.200 productos estratégicos a tener 60 productos estratégicos de la organización, pero ya no podemos tener 200 actividades, sino tenemos que bajar el número de las actividades con el fin de hacer también seguimiento. Si tenemos, vamos a programar, no sé, vamos a hacer un documento. Entonces el documento, entonces la primera actividad es que eso sucede y que son uno de los errores recurrentes dentro de el registro de la información de la planeación, es realizar reunión. Si yo hago la reunión, ¿puedo hacer el documento? Sí, puedo hacer el documento, entonces no es necesario que esté incorporado ahí. No sé, registrar el libro de asistencia. ¿Puedo hacer el documento sin eso? Sí, claro, puedo hacer el documento sin eso. Participar en el proceso de evaluación. También te tocaría considerar, porque si yo no formulo o si no registro esa actividad, puede ser que cumpla con el documento. Entonces, ¿cuáles serían las actividades que sí deberían estar dentro de ese documento? Entonces, yo me imagino que primero, levantar la información. Si yo no levanto la información, es imposible que yo tenga el documento. Entonces, yo levanto la información. Bueno, acá es importante, en ese proceso de formulación de las actividades, y también lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo ejercicios, que debe estar formulado en verbo en infinitivo. Entonces, aquí sería levantar, ¿cierto? Levantar la información. Después, ¿qué hago? Me imagino que después hago analizar la información. ¿Se dan cuenta que si yo no tengo en cuenta esas dos actividades no puedo cumplir con mi producto? Posteriormente ya levanté la información, ya la analicé, me imagino que consolidar la información y realizar el documento. Con esas solo 4 actividades yo puedo llegar a la conclusión si cumplí o no cumplí lo que tenía presupuestado, el producto que voy a llevar. También es importante en este tema de los productos y actividades, que me faltó acá, y lo voy a complementar, esos productos tienen que tener un peso. ¿A qué me refiero con un peso? Tienen que tener un porcentaje dentro del plan.
No es lo mismo un producto estratégico, que es sacar un nuevo producto o producto nuevo al mercado, que un producto operativo. Entonces se tienen que diferenciar a nivel de porcentaje. Y la sumatoria de esos productos, si yo tengo, por ejemplo, tengo un producto A, un producto B y un producto C, la sumatoria del peso de cada uno de esos productos me tiene que dar el 100% del proceso de planeación. Ahora bien, los tengo que diferenciar. ¿Por qué? Porque hay productos que gastan mayor tiempo, mayor esfuerzo, tienen mayores recursos, generan mayores impactos. Son los de mostrar. Y hay otros productos que sí también los ejecutamos, pero no tienen tanto impacto, no tienen tanta relevancia, no incorporamos tantos recursos. Entonces, por eso es importante que los diferenciemos. Posteriormente, cuando estamos haciendo ese proceso de seguimiento de los productos para saber si lo planeado versus lo ejecutado se está desarrollando y cerrar esa brecha entre lo planeado y lo ejecutado, y cuando hay cambios y cuando hay coyunturas, entonces las áreas van modificando sus productos. Entonces no es igual que yo modifique un producto que me pesa el 40% de mi planeación a que yo modifique un producto que me pesa el 5%. Entonces con eso también tenemos que tener mucho cuidado. Igual, en las actividades, esas actividades tienen que tener un peso, pero ya no con referencia al plan, sino que tienen que tener un peso con referencia al producto. Entonces, nuevamente, si yo voy a hacer el documento, ¿cierto? Entonces, documento elaborado sobre estudio de mercado. Tendría que tener, ¿qué? 4 actividades, las que acabamos de mencionar. Entonces, la primera es levantar la información, en verbo infinitivo, levantar la información. La segunda sería analizar la información. La tercera sería consolidar la información. Y la cuarta sería realizar el producto, realizar el documento. Entonces, yo le coloco un porcentaje, un peso. Ese peso termina siendo subjetivo, dependiendo del tiempo que ustedes van a utilizar, dependiendo los recursos, dependiendo la importancia. Entonces, yo les voy a dar acá un peso al azar. Entonces, levantar la información yo le doy un 20%. Analizar la información pues me parece más importante, porque eso es lo que me da el resultado. Yo digo, eso pesa un 50%. ¿Se dan cuenta? Entonces, en levantar la información y analizar la información ya llevamos un 70% con referencia al producto. Entonces, puedes consolidar la información, pues ya no es tan grande, el peso le doy 10%. Y por último, realizar ya el documento le doy un peso del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo mire el producto, que era elaborar un documento de estudio de mercadeo y las 4 actividades, la primera, levantar la información, pues me va a pesar un 20%, analizar la información me va a dar un 50%, posteriormente consolidar la información me va a dar un 10%, y realizar el documento me va a dar un 20%. ¿Por qué es importante también esto? Porque hay personas que son responsables de esas actividades. Hay recursos asociados a esas actividades. Posteriormente, pues eso lo que tiene que llevar es que cada una de las actividades se pueda cuantificar y que haya un centro de costo por cada una de las áreas, para saber si efectivamente sí fuimos eficientes, eficaces. No sé si con respecto a esto último de la formulación de los productos estratégicos, el producto operativo y las actividades, hayan preguntas. Miguel, por favor. Bueno, voy a bajar todas las manos elevadas para que la levanten quienes tengan preguntas con respecto al tema. Mientras tanto, a través del chat van llegando, bueno, aquí nos dicen que es claro. Liliana Díaz pregunta, si voy a realizar una capacitación, tengo que tener en cuenta para quién se va a realizar la capacitación. Perdón, esa era una de las respuestas. Le voy a abrir el micrófono a Luis Enrique Barrera. Luis, bienvenido. Buenas noches, les saludo desde Bogotá. Luis Enrique, buenas noches. En ese orden de ideas y el planteamiento que haces, lo que se reflejaría ahí es que debemos tener tantos productos operativos como estratégicos. O sea, ambos tienen que hacer parte del ejercicio de planeación. O solamente, digamos, se deben concentrar en los estratégicos. Yo lo que interpreto con lo que nos estás compartiendo es que, pues, ambos tipos de productos terminan apalancando el proceso de planeación. Sí. Y que deben convivir con el fin de poder mantener la operación y cumplir los objetivos de la organización. Pero sí. La pregunta puntual es,
¿se debe mantener un equilibrio entre los operativos y estratégicos o solamente nos debemos concentrar en los estratégicos? Listo, muy bien. El grueso de la planeación estratégica debe estar enfocada a los productos estratégicos, porque esos son los que nos permiten ser innovadores, ser cambiantes y apuntarle efectivamente a las grandes apuestas de la organización, a la misión, a la visión. Pero tiene que haber yo pensaría que es un 80-20, un 80% de productos estratégicos y un 20% de productos operativos, porque como tú lo dices, también esos productos operativos concentran el día a día y concentran un gran porcentaje del tiempo que gastan las áreas. Y también se tiene que ver reflejado porque en últimas también ayudan a apuntar a cumplir pues la misión, a la visión, pero el grueso debe estar enfocado en los productos estratégicos. ¿Más preguntas? Le abro el micrófono a Álvaro Francisco Martínez. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, les hablo desde Cartagena. Álvaro. Con respecto a eso, más que una pregunta, es como que es una opinión, porque yo me desempeño casualmente en esa parte operativa del plan estratégico en la empresa donde trabajo. Entonces, todas esas actividades operativas que surgen después del aterrizaje del plan, ellas mismas se encargan de irse filtrando, y ahí es donde uno descubre cuáles realmente agregan valor y cuáles no. Entonces, si uno se pone a descubrirlas a veces de antemano, demora demasiado esa etapa. Entonces, yo creo que no hay que temerle mucho a definir una cantidad de actividades y después ellas mismas se van a ir filtrando y se va moldeando ese plan operativo. Después de todo es dinámico. Si no es dinámico, el plan está mal hecho. Muy bien. Aquí tenemos que diferenciar, y más adelante lo vamos a ver, que es un plan estratégico, que es un plan operacional y que es un plan táctico. Cuando yo veo el plan operacional de la organización, está más enfocado al tema de la producción y de la generación de servicios. Pero lo que tú mencionas es válido. Este proceso de planeación debe ser dinámico, debe ser cambiante y se tiene que ajustar a las necesidades del entorno y se tiene que ajustar a la realidad. No es lo mismo mi planeación en enero que ahorita en marzo, en marzo o en junio o en agosto, porque han podido suceder cambios en el entorno y las necesidades que eran antes ahorita son distintas, es verdad. Acá también es importante mencionar que dentro de las empresas hay áreas misionales, que es donde se concentra el quehacer de la empresa, y hay áreas de apoyo. Entonces, áreas de apoyo que por lo general son las mismas en todas las empresas, es el tema de recursos humanos, es el tema financiero, el tema administrativo y de logística, sistemas. Por lo general, esas áreas tienen más productos operativos, pero las áreas misionales, donde está el core del negocio, donde está el corazón del negocio, tienen que tener más productos estratégicos. Como ustedes saben, esas áreas de apoyo proveen ¿qué? Servicios a las áreas misionales, les proveen recursos humanos, les proveen plata, les proveen infraestructura. Entonces, esos temas son más operativos. Entonces, claro que sí, esas áreas misionales se les concentran más productos operativos que en las áreas misionales. Esas áreas de apoyo, perdón. Entonces, ¿más preguntas? Daniel Alberto Ramos pregunta, ¿cada cuánto o a qué plazo más o menos es recomendable modificar el plan estratégico teniendo en cuenta empresas jóvenes? Esto sin afectar la imagen y los objetivos que tienen los colaboradores. Muy bien. Pues la planeación estratégica se tiene que definir a corto, mediano y largo plazo. Eso lo determina el sector, lo determina la empresa. Pero no se puede definir un término para modificar el plan. Ese término lo da el mercado. Ese término lo da si nacen nuevas necesidades de nuestros clientes, si hay temas coyunturales, si se genera una nueva normatividad, si ingresa un nuevo competidor, si vemos afectados nuestros ingresos. Entonces a partir de eso tiene que haber un proceso de revisión de lo que formulamos inicialmente y se tiene que ir modificando y se tiene que ir ajustando dependiendo de las necesidades internas y externas de la organización. Gracias, Juan Pablo. Pregunta Mauricio Mejía. Me surge una gran inquietud respecto a los procesos transversales en las organizaciones como lo es TI. Sí.
Pero perdón, ¿a qué procesos transversales se refiere? Esperamos el complemento de la pregunta de Mauricio. Entre tanto, Gabriel Jaime Arango pregunta, ¿el plan estratégico de la compañía es sobre marcas, no sobre productos? ¿Cómo efectivamente realizar un seguimiento detallado al desarrollo del plan? Igual, para el cumplimiento de las marcas se tiene que definir un diagrama de Gantt. Ese diagrama de Gantt, en últimas, es un cronograma de actividades. Ahí se determinan unas fechas de inicio y unas fechas de finalización y se determinan los responsables. Yo tengo que hacerle seguimiento a eso que formulé ahí. Pero necesariamente, independiente que sean marcas, se tienen que definir unas actividades con el fin de yo cumplir con esa estrategia o con esa planeación inicial que realicé. Gracias, Juan. Le abro el micrófono a Mauricio Mejía. Mauricio, buenas noches. Mauricio. Mauricio, bienvenido. Muy buenas noches. Hablo desde la ciudad de Medellín. ¿Me escuchan? Sí, Mauricio. Bien. Bueno, mi inquietud era respecto a los temas transversales en las organizaciones, en esas áreas específicamente en TI, y es en qué momento, digamos, un proyecto de TI se vuelve estratégico y cuándo deja de ser operativo. Porque, digamos, en este momento, en la compañía, estamos haciendo un tema de renovación de infraestructura de tecnología y considero que este proceso de tecnología está apoyando a esa estrategia de negocio, que como bien mencionaba, estos procesos apalancan, digamos, los misionales, y en ese sentido, entonces, cómo se puede volver un proceso operativo o cómo se convierte en el tiempo en algo estratégico para la compañía. Listo, muy bien. Bueno, en este tema de tecnología de la información, las empresas tienen áreas de oficinas de informática, y precisamente el año anterior estuvimos formulando la planeación estratégica de una de estas áreas, y entonces nos hablaban de que los productos que iban a formular eran, por ejemplo, atender requerimientos. Entonces, cuando tenemos requerimientos, estamos esperando que, pues, que el cliente interno nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí se vuelve un tema operativo. Pero con nosotros hacemos un diagnóstico de la situación e incorporamos nuevos productos, nuevos servicios o innovamos para cumplir estos requerimientos de tecnología de la información, como los de gobierno en línea que habla el gobierno nacional, que apuntan a la estrategia o que apuntan a mejorar, se vuelven estratégicos. Entonces ahí la conclusión es que si yo hago lo del día a día, lo que me toca, o espero simplemente a requerimientos, o si yo hago el soporte técnico, pues eso es un tema meramente operativo. Pero si yo creo un sistema de información, si yo genero datos abiertos, si yo complemento un oficial de seguridad en la empresa, o contribuyo a generar un documento de continuidad del negocio, esos ya son temas estratégicos porque son diferenciales, no simplemente lo que nos toca hacer. No sé, vamos con la última, Miguel, o no sé si hay más preguntas. Sí, sí, señor, van llegando varias. Vamos con la última y luego retomaremos preguntas hacia el final del contenido. Hugo Chindoy pregunta, cuando se realiza una planeación estratégica, cuando la empresa tiene uno o dos productos, más exactamente si es de servicios, perdón, aquí hace falta una parte de Hugo, la vamos a esperar, y vamos con pregunta de Juan Pablo Montenegro, pregunta, buenas noches, ¿los planes estratégicos deben tender a ser a corto plazo? A ver, es que también depende del sector, pero la teoría dice que los planes estratégicos deben ser macro, deben ser transversales, deben ser corporativos y deben ser a largo plazo, y que estos se deben aterrizar a través de ¿qué? De planes tácticos. Pero si yo te digo que planees, no sé, un sector de información, de generación de software, pues podríamos hacer una planeación a 6 a 12 meses. Pero la teoría dice, igual, si yo por ejemplo voy a planear un gobierno, voy a planear una ciudad, pues no lo puedo planear a 6 ni a 12 meses, lo tengo que planear a 20, 30 años. Si yo voy a planear una empresa, dependiendo del sector, la puedo planear a 4 o 5 años. Entonces, eso depende de la empresa y depende del sector. Lo que se aconseja es que sea de 4, 5, 6 años. Muy bien. Miguel, tengo una pregunta. Al final de la sesión, tú me dices que los últimos 10 minutos son de preguntas también.
Sí, señor. Listo, entonces sigamos para poder continuar con este proceso. Bueno, entonces, tendencias de la planeación estratégica. Lo que ya hemos hablado, incorporar los grupos de interés es fundamental. Porque si no se incorporan los grupos de interés, pues no vamos a saber cuáles son las necesidades de nuestros clientes, de las personas que se ven afectadas o beneficiadas por la empresa. Entonces, en ese orden de ideas, uno podría pensar que la primera etapa de la planeación estratégica se modificó, que no es como antes, que iniciaba desde el interior de la empresa hacia afuera, sino ahora la planeación estratégica inicia desde el entorno, desde afuera hacia adentro. Porque todo eso que está en el entorno, todo eso que escuchemos de los grupos de interés son nuestros insumos para iniciar que la cadena de valor. Y a partir de esos insumos es que desarrollamos un diagnóstico y a partir de esos insumos y de escuchar eso que piensa nuestro grupo de interés, de afuera hacia adentro, es que podemos fijar un punto A. Podemos fijar una línea base de la empresa con el fin de que nuestra planeación sea lo más acertada posible. Otra de las cosas que me parece que es fundamental, que algunos autores dicen que no, que es más importante esperar que adaptarse al entorno, pero yo considero que cuando uno se adapta, está perdiendo tiempo. Entonces, nuestra competencia saca un nuevo producto al mercado. Coca-Cola saca un nuevo sabor, no sé, saca una limonada en un envase especial. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo la empresa? Configuró el entorno, generó la necesidad. Y entonces su competencia Pepsi, ¿qué hace? Pues tiene que hacer un estudio de mercado, tiene que analizar y tiene que sacar como el producto similar, la misma línea de producto, con el fin de competir con Coca-Cola. Mientras Coca-Cola, entonces ya ganó tiempo para volver a configurar el entorno. Entonces me parece más estratégico tender a no adaptarse, sino a configurar que sucedan las cosas. Yo sé que eso no es muy sencillo porque tiene un proceso de análisis, tiene que haber un proceso de construir escenarios, tiene que ser uno muy arriesgado, pero me parece que si uno lo hace bien y si genera una política al interior de la organización enfocada a eso, pues va a ganar más tiempo. Y el tiempo en último es plata. Y en últimas es más competitividad. Enfocarse en incorporar productos estratégicos en las áreas misionales. No puede ser posible que en las áreas misionales donde está el core del negocio incorporemos más productos operativos que productos estratégicos. Ya hemos hablado de productos estratégicos que son diferenciados, que generan un plus, que no nos toca hacerlos porque está asociado a la función o porque son rutinarios, sino que son temas diferentes. Este tema de realizar una campaña de comunicación es importantísimo. ¿Por qué? Porque si la gente conoce qué fue lo que se formuló, pues puede tener sentido de pertenencia. Se puede sentir involucrada, puede sentir que hace parte de ese proceso. Pero si no se hace la campaña de comunicación, entonces termina siendo ese proceso de planeación ¿para quién? Para el director general de la empresa, para los mandos medios, para los supervisores, pero el resto del mundo no tiene ni idea para qué están trabajando ni cómo están contribuyendo. Entonces ese proceso de comunicación es importantísimo y tiene que ser en todas las etapas, todo el tiempo, todo el momento. Otro tema que me parece fundamental es diferenciar los informes para toma de decisiones. Cuando yo genero un informe, tiene que generar ¿qué? Un plus. Si yo le presento un informe al gerente general o le presento un informe al gerente de producción de la empresa que tenga 200 hojas, el señor ¿qué hace? Lo coge en la mano y lo bota encima del escritorio y ni lo lee. Entonces, ¿yo qué hago? Le presento un informe diferenciado donde esté lo que a él le importa. Si yo me voy, hagamos el ejemplo, si yo me subo al carro, ¿qué me importa ver en el carro? Me importa ver el nivel de gasolina, me importa ver el nivel de aceite, me importa saber si la batería está bien, eso es lo que me interesa. Entonces, es igual, cuando yo le presento informes a los gerentes, tengo que presentarles informes en una hoja, nos tenemos que acostumbrar a presentar informes en una hoja, que sean gerenciales, y que el señor lo mire y pueda tomar decisiones de una. Que no que tenga que leer 10 documentos o gastarse 3, 4 horas porque ellos no tienen tiempo para poder tomar decisiones. Bueno, y esos informes pues obvio que tienen que servir para tomar decisiones. Si no sirven para tomar decisiones, entonces estamos generando ¿qué es? Basura. Si yo veo un informe y no me muestra indicadores, no me muestra cómo está el panorama,
no me muestra cómo están los ingresos, no me muestra dependiendo a quién yo lo vaya a enviar, entonces no me está sirviendo, no está siendo eficaz ese informe. Innovar con nuevos productos, lo que mencionábamos anteriormente. Nuevos servicios, nuevos mercados. Y es fundamental este tema de ser responsable socialmente. Eso deja recordación en nuestros clientes. Eso deja recordación en las personas, en los inversionistas. Porque ya no nos podemos diferenciar simplemente con el costo. No nos podemos diferenciar simplemente con la calidad. Ya tenemos que incorporarle nuevos matices a nuestra organización, a nuestra empresa. ¿Cuáles son esos nuevos matices? ¿O cuáles son esos diferenciadores que ya mira un inversionista o nuestros clientes jóvenes cuando van a comprar nuestros productos? Pues primero que todo, que sea una empresa socialmente responsable. Que tenga un equilibrio entre el tema económico, social y ambiental. Ya no podemos pensar que simplemente nosotros nos vamos a mantener en el mercado con el tema económico. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Con referencia a qué? Al medio ambiente. Porque nosotros lo hemos venido agotando. Y entonces nuestra planeación también debe apuntar allá, a que seamos sostenibles. Entonces, es un tema económico, social y ambiental. Entonces, social, también lo que hemos mencionado. Cuando involucramos en nuestros grupos de interés y satisfacemos sus necesidades y cuando los afectamos lo menos posible con nuestra labor como empresarios, entonces ya estamos asegurando que esa planeación, cuando yo estoy formulando mis grandes apuestas, cuando estoy formulando mis objetivos, mis metas, mis productos, mis actividades, ¿qué sucede? Pues estoy apuntando a ellos, entonces ya estoy asegurando que yo voy a hacer socialmente, ya tengo un equilibrio entre el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Y eso me genera un plus, me genera un diferenciador, me genera un valor competitivo. Entonces le tenemos que apuntar allá. También es fundamental que entonces estos procesos de planeación estratégica haya un escenario donde se puedan mostrar los resultados, donde la alta gerencia esté con los mandos medios o esté con las personas que él determine y se mire qué fue lo que se planeó versus lo que se ejecutó con el fin, como les estaba mencionando, de cerrar esa brecha entre lo planeado versus lo ejecutado. Si no se hace ese seguimiento juicioso, ¿qué puede pasar? Que programamos unos productos, programamos unas actividades en un periodo de tiempo y al final, cuando ya vamos a terminar, no vamos a cumplir, no podemos tomar decisiones, ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque perdimos los recursos, perdimos tiempo, perdimos credibilidad. Entonces es fundamental en nuestra nueva tendencia de la planeación hacer seguimiento todo el tiempo, hacer seguimiento en tiempo real. Anteriormente se hacía el seguimiento trimestralmente, pero ya no sirve hacerlo trimestralmente. Ahora lo tengo que hacer es mensual. Yo pensaría que en algunas organizaciones que ya tienen sistemas de información, software bien desarrollados, yo tendría que hacer ese seguimiento semanal para poder tomar decisiones y para saber cómo es el estado de mi empresa. Ahora bien, todas las sesiones que tengamos les voy a recomendar un libro. En este momento les voy a recomendar el tema el libro de la estrategia del Océano Azul de Chan King, que me parece que es importante, que es chévere, que es una mirada diferente al tema de la competencia, porque siempre queremos competir. Pero hemos pensado en algún momento hacer una alianza estratégica con una empresa de nuestro mismo nivel, con el fin de tener el poder sobre los proveedores, con el fin de tener una fortaleza financiera o un músculo para producción para poder exportar. ¿No es más fácil unirnos para sacar productos a otras latitudes? Acá este libro de la estrategia del Océano Azul dice que el mercado está lleno de océanos rojos, que ahí ya ingresar es muy complejo, porque ya está muy saturado el mercado, porque hay mucha regulación, porque hay monopolios. ¿Por qué no pensamos en buscar océanos azules para desarrollar nuestras estrategias? Nuevas formas de hacer las cosas. Y este libro dice que lo primero que tenemos que hacer es reconstruir fronteras del mercado. Centrarse en la idea global, no en los números. Ir más allá de la demanda existente. Asegurar la viabilidad comercial en el Océano Azul. Entonces, simplemente yo se los dejo ahí como
recomendado para que si tienen el tiempo lo lean, que es un libro que me parece que está bien desarrollado. Ahí mencionan el ejemplo del Circo del Sol, cómo cambiaron, cómo innovaron del circo tradicional a un circo diferente y generaron un plus, generaron un diferenciador. Muy bien. Cuando yo estoy haciendo ese proceso de planeación estratégica de mi empresa, primero que todo yo tengo que hacer un proceso de planeación de sí mismo. Si yo no hago ese proceso de mi vida, si no hago ese proceso de organizarme, si yo no defino una misión, pues no estoy siendo coherente, no estoy siendo asertivo. Entonces, en ese proceso de planeación de sí mismo, se debe realizar un diagnóstico. Entonces, igual, como sucede en la empresa, yo escucho a mis grupos de interés. ¿Cuáles son los grupos de interés? Pues depende de cuáles son mis prioridades. Si más importante es mi trabajo, si más importante es mi vida social, si más importante es mi vida en familia, entonces yo tengo que escucharlos. O si yo tengo que tener, o yo quiero tener una visión más integral, pues escucho a todas las personas que están a mi alrededor, con el fin de definir una línea base, con el fin de determinar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis debilidades, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que puedo mejorar. Igual, si yo no defino cuál es mi misión en la vida, pues simplemente cualquier cosa que salga, cualquier camino donde vaya, pues bien. Si no estoy mal, hay un dicho que menciona que si yo no sé para dónde voy, cualquier camino me sirve. Igual, si yo no sé cuál es mi quehacer en esta vida, si yo no sé cuál es mi visión, pues es muy complicado que yo vaya a mi empresa y empiece a formular una misión, si no tengo claridad con mi propia vida. Igual, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi visión? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero que me vean en un periodo de tiempo? ¿Cómo quiero estar en 5 años? ¿Cómo quiero estar en 10 años? Lo tengo que terminar. Porque no simplemente entonces, igual que pasa con la empresa, me concentro en el día a día, tengo muchos sueños por allá en la estratosfera, pero no los puedo aterrizar. Y adicional a eso, pues no es simplemente cumplir con esa misión y con esa visión, con esos sueños que tengo como persona, sino que yo lo tengo que alinear ¿con qué? Con unos valores. Deben haber unos valores que rigen mi vida. Deben haber unos valores que fijan el derrotero de lo que yo voy a desarrollar en mi vida. Si yo no tengo unos valores, pues paso por encima de todo el mundo. Pues entonces, en esos valores, pues tenemos unos principios. Tenemos un conjunto de reglas y un conjunto de creencias personales. Por último, y siguiendo, tenemos que formular objetivos y metas. Si se dan cuenta, ya lo llevamos de una manera macro y lo estamos bajando. Lo seguimos bajando. Y esto que está en verde es fundamental. Si esto no se hace, es imposible que cumplamos nuestra misión, nuestra visión. Debemos escribir qué voy a hacer. Tengo que definir unas fechas, tengo que definir un plan de trabajo, igual que la planeación. Si yo no defino un plan de trabajo, es imposible que yo lo pueda llevar a la realidad. No lo puedo aterrizar, no lo puedo implementar, no lo puedo operativizar. Entonces yo lo escribo, y cuando yo lo escribo lo puedo ejecutar. ¿Cuántos de nosotros hemos querido estudiar y todos decimos, no, para el otro semestre, no, para el otro mes? ¿O cuántos de nosotros no hemos querido bajar de peso? ¿Y qué decimos? No, el 24 de diciembre cuando estamos comiendo las uvas, entonces cierro los ojos y digo, sí, voy a bajar de peso el otro año, lo juro. Y cuando llega enero dice, sí, espere, ya, febrero no pasa nada, marzo, y entonces se van dilatando las cosas. Entonces es importante escribir, definir las metas, definir los objetivos y ejecutarlo. Porque si no lo ejecuto, pues simplemente me queda en un papel, me queda en un mapa, pero no sigo la ruta. Entonces tengo que ejecutarlo. Y cuando yo lo ejecuto, pues defino actividades y ya tengo un plan de acción. Y lo más seguro es que lo llevemos a la realidad. Adicional a eso, tengo que realizar seguimiento y mejoramiento continuo. No, uno siempre dice, no, yo estoy bien. O la empresa dice, estoy muy bien. Pilas cuando una empresa está muy bien. Pilas cuando una empresa está muy bien o está en una etapa de confort. Pilas cuando no sucede nada, porque puede ser que no estemos haciendo las cosas muy bien. Así es en la vida. Entonces tenemos que realizar seguimiento y mejoramiento continuo.
Muy bien. Entonces, ya me queda un minuto y el tema que seguía es que yo quiero que a partir de este punto 2, que es la planeación de sí mismo, donde ya definimos un diagnóstico, donde se determinó cuál es mi visión, o cuando yo tengo que definir cuál es mi visión, cuál es mi sueño, cuáles son mis valores, formulo mis objetivos, escribo y ejecuto, y realizo seguimiento continuo, pues eso lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Entonces, a partir de lo visto en este punto número 2 de la sesión de hoy, quiero que por favor, pues yo considero que no sé si nos alcanza el tiempo o no, de pronto podemos hacer el ejercicio con algunas personas y responder preguntas, pero sí para que lo hagamos y lo socialicemos mañana, o lo discutamos un poquitico mañana, formular una planeación estratégica de sí mismo. Si empezamos a hacer ese proceso de formulación, ya estamos entendiendo un poquito los términos y estamos entendiendo las herramientas y después más adelante lo vamos a ajustar. ¿Listo, Miguel? Juan Pablo, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Antes de iniciar ronda de preguntas, vamos con la que a partir de hoy va a ser nuestra acostumbrada encuesta final para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Nuestros 2 hashtags, numeral de la mano de Unipymes para compartir información, numeral evaluando al experto para ampliar este sondeo y tener una mejor devolución para Juan Pablo en este caso. Para quienes nos preguntan, a partir de mañana, el material que vieron en pantalla lo van a tener en www.unipymes.com. Allí van a buscar el diplomado, en el diplomado un botón azul que dice sesiones grabadas, y al pinchar en sesiones grabadas les va a aparecer el video para reproducir. El video no lo pueden descargar, y justo encima del video un enlace azul para descarga del material. Bueno, cerramos nuestra encuesta. En pantalla van a tener el correo al que le pueden hacer llegar a Juan Pablo las preguntas que no podamos resolver en vivo o las que surjan a partir de la sesión. Entonces vamos con, le abro el micrófono a Jorge Orlando Méndez. Jorge Orlando, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Juan Pablo, bueno, gracias por tu presentación. Sí, Jorge. Quisiera hacer una sugerencia para mañana o para los próximos días, y es que podamos preguntar, Miguel, de los, no sé si estamos 20 o más personas participando, que podamos identificar el sector en el que nos movemos. El caso mío, por ejemplo, yo estoy representando el sector de la construcción en la industria. Estoy en la ciudad de Cartagena, y he notado que la planeación estratégica que has expuesto va muy enfocada a las empresas de producción. Mi producto en realidad es todo, ¿sí? Mi producto es hacer una obra, es construir una obra civil o una obra metalmecánica. Entonces difiere un poco de esos ejemplos que tú has puesto, pero digamos que como conceptos son muy válidos y están muy acertados. Listo, Jorge. Es importante, sí, que yo pudiera tener conocimiento de qué áreas o qué sectores están incorporados o que están participando en este diplomado, con el fin de que los ejemplos y con el fin de que los talleres pues estén enfocados y sirvan para todas las personas, no solo para el tema meramente productivo. Sí, es válido, Jorge. Gracias. Gracias, Juan Pablo, a Jorge por la pregunta. Si quieren, el auditorio es mucho más significativo que los 20 que propuso Jorge, pero vamos a hacer un sondeo. Ojalá mañana iniciando vamos a hacer algunos. Sé, por lo que me han escrito a través del chat, que hay varias empresas que venden servicios. Entonces, inicialmente creo que ese es donde se desequilibra la balanza hacia los servicios. Le abro el micrófono a Johanna Street Ávila. Johanna, bienvenida. Johanna, buenas noches. Bueno, no pudimos establecer comunicación con Johanna. En consecuencia, le abro el micrófono a Addison Carmona. Addison, bienvenido.
Buenas noches, bienvenido. Gracias a Juan Pablo por su exposición, de verdad bastante enriquecedora. Bueno, me identifico, yo soy de Pereira, del sector de los productos de las comercializadoras. Sí. Bueno, tengo varias preguntas, como que se me quedaron y las fui anotando, entonces pues a ver si podemos como darles de pronto una pronta respuesta. Cuando estábamos hablando de la correcta implementación de los planes estratégicos respecto a los productos estratégicos y a los productos operativos, podríamos estimar que por cada X productos operativos hay como una fórmula, como un 2X o un 3X, porque es que creo que escuché varias preguntas de compañeros que tenían como esa duda, como que tanto debo de hacer de uno en relación al otro. Y eso iba como de la mano, que también lo escuché a otro compañero, respecto a la cadena de valor, ¿cierto? Cuando se estaba preguntando acerca de la cadena de valor, de hasta qué punto debemos llegar, no sé, yo pienso como en dos escenarios, porque realmente al punto que debemos llegar es el punto de inicio. Es así de simple, tiene que ser una, tú lo hablabas ahí, tiene que ser una cadena sinérgica, por lo menos o así lo entiendo yo, en donde en el primer punto de la planeación estratégica se llegue no hasta el desarrollo de los resultados, no hasta la evaluación de los resultados, sino hasta la evaluación de los productos, porque es que cuando tú haces la primera evaluación estratégica, o yo creo, o sea, si yo fuera la primera persona que fuera a evaluar planeación estratégica en el mundo, por ejemplo, y fuera a evaluar los resultados, no los encontraría tangibles, porque pues, de primera instancia no lo tengo, aunque pues no hay empresas que ya estén funcionando y no tengan resultados. Pero si los tienen, dame un segundo, pero si los tienen como tal, yo creería que la primera instancia de la planeación estratégica es hacerla hasta los productos y luego al volver al inicio, ahí sí, porque ya se dieron unos resultados, hacerla directamente hasta los resultados, valga la redundancia. No sé si... Sí, tienes razón. Con referencia a la cadena de valor, sí, lo primero que tenemos que medir son los productos, porque los entregables es lo tangible que tenemos en un momento. Y mientras vamos a medir los resultados o el impacto, tiene que pasar un periodo de tiempo para ver cuál fue el cambio, cuál fue la transformación. Si lo que yo me refería es que a todo nivel podemos mirar cuándo fuimos eficientes y cuándo fuimos eficaces. Sino mi recomendación es que para saber a ciencia cierta, pues debería ser a nivel de resultados, ya cuando se genera el cambio, cuando se genera el impacto, sabemos que si utilizamos bien o utilizamos mal los recursos. Pero claro, lo primero es que tenemos que hacer es la evaluación de los productos, porque si no cumplimos con los productos, no cumplimos con los entregables, no cumplimos con los tiempos, pues no podemos medir nada más. ¿Cómo era la primera pregunta? Perdón. Perdón, ya nuevamente le abro el micrófono a Addison. Ya. Addison. Sí, ok, aquí te repito la primera pregunta. Perdón, era el porcentaje, ¿cierto? Perdón. Sí, me preguntaba si había un estimado por cada X producto operativo, cuántos 2X o 3X de producto estratégico debíamos de tener, porque me gustó mucho la analogía que hiciste respecto a las áreas misionales y a las áreas de apoyo, ¿cierto? Que las áreas misionales como tal eran el core y tenían que estar más unidas al producto estratégico, y las áreas de apoyo como el recurso humano, ¿cierto? Tenían que estar más unidas al producto operativo. Pero entonces yo puedo sacar como una media estadística. Si por un X de producto estratégico, producto operativo, saco un 2X o 3X de producto estratégico, eso me va a servir como para sacar ¿cómo se le dice a eso? Una fórmula dinámica que pueda aplicar a todas las áreas. ¿Podría ser así? Sí, pues lo que nosotros aconsejamos y la experiencia que tenemos con empresas de producción y de diferentes sectores es que sea un 80% de productos estratégicos y un 20% de productos operativos. ¿Por qué? Porque si no si yo le doy le doy más porcentaje a los productos operativos, pues me estoy concentrando simplemente en lo que me toca hacer. En el tema de la función, en el tema del día a día, entonces no estoy asegurando ni estoy incorporando temas innovadores ni temas nuevos. Eso no es tan sencillo, eso es una fórmula que tengo acá, pero no es tan sencillo cuando uno lleva a la realidad, porque ya en la mentalidad de las personas que manejan la planeación, pues ellos quieren incorporar de todo, y cuando uno ya empieza a descartar cosas que son operativas o que apuntan pues a la función, pues no es tan sencillo, pero sí la recomendación es que sea un 80 o 90% estratégico y un 10% meramente operativo. Juan Pablo, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Infortunadamente por cuestiones de tiempo debemos cerrar la transmisión. No sé, Juan Pablo, si queda algo para decir antes de cerrar. Sí, a mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio si lo pueden hacer en sus casas o mañana iniciar,
que es formular la planeación de sí mismo, porque con eso podemos llevar a la realidad pues los conceptos que vimos hoy y podemos ya como pues tener como referencia la estructura para formular la planeación estratégica. Entonces esa sería la recomendación. Y la otra recomendación que tengo es que si pueden conseguir el libro y que lo puedan leer en cualquier momento, pues sería genial. De resto no, nada más, gracias a todos. Juan Pablo, en nombre de la Escuela Empresarial Latino Unipymes expresamos nuestro agradecimiento a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Mañana, 9 de agosto, continuamos con la sesión Innovación, entre otros temas con el experto Juan Pablo Cepeda. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea una feliz noche. Hasta mañana.